Buenas tardes, estamos entrando a la segunda mesa. La segunda mesa lleva por título Filosofía Mexicana y nos acompañan Tania Liborio, que ahorita presentaré con un poco más de cuidado. Creo que afortunadamente, por cómo se ha organizado, creo que esto sí es una suerte y un acierto por parte de la organización de Carlos y de Paloma. Tenemos buen tiempo para desarrollar las ideas y discutir. Originalmente esto está programado hasta las 2. Yo no sé si sea necesario prolongarlo hasta ese momento, pero creo que sí le podemos dar a los ponentes la prioridad de terminar y redondear sus ideas, porque de todos modos nos queda tiempo de discusión, ¿no? Y entonces yo lo que voy a hacer es pasar notificaciones, pero solamente para avisar el tiempo que llevan, no para presionar en ese sentido. Espero que estemos todos en sintonía. El programa nos pone en primer lugar a Tania Navarrete Salinas, que trae un trabajo llamado Filosofía Mexicana, la crisis es nuestro estado y revuélvese. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Hola, buenos días a todos. Voy a dar lectura a mi ponencia para que quede más tiempo para el final, ¿no? Mejor para entrar en debate si es necesario. Y cierro la ventanita. Ahí está. Filosofía Mexicana. La crisis es nuestro estado y revueldece. Unas palabras para mi maestro. Buen día a todas y todos. Es un placer enorme estar aquí, reencontrarme en mi alma mater, sentir el fresco que presta Valenciana, sus aulas remodeladas, el recuerdo de Don Miguel con su café espeso servido en un jarrito descosquillado y escuchando a Aureliano, tupiendo mi libreta por sus contornos con frases que me sonaban magistrales, desgarradoras y muy inspiradoras. Conocí a mi maestro cuando todavía estilaba guaraches, coleta y el fantasma de un overol. Muy poco tiempo, quizá al mismo tiempo que Javier Corona se puso un saco para dar clases, unos años antes de que Rodolfo Cortés dejara de fumar en el aula. Los recuerdos me arrancan verdaderas sonrisas. Y a mí Aureliano me conoció a los 19 años, eventualmente muy desvelada y luego en el calor de la discusión, aunque repito, Valenciana siempre ha sido fresca, pero las clases con mi maestro siempre estuvieron llenas de fervor. Después se puso saco y creo que yo también de vez en cuando, pero las clases iban en ascenso y no había libreta de notas que se diera abasto con tantas cosas que Aureliano decía, con las extensísimas notas al pie que enriquecían sus anécdotas y con la atención con la que nos escuchaba. Una lo notaba por un pequeño gesto en que mueve la boca, como si de verdad comenzara todo un proceso de digestión, y en ese momento se sabía que la discusión estaba en pleno vuelo. La licenciatura iba fluyendo, yo estaba muy a gusto leyendo a Villoro, luego un poco angustiada leyendo a Heidegger, y con muchas preguntas que albergaban espacios baldíos, y entonces Aureliano me dijo, serio, como pocas veces lo he visto, ten, lee esto, y me lanzó a Emilio Urano, y aquí estamos. Las ideas identificadas o emparentadas con los modelos de pensamiento establecidos por el programa de la modernidad fueron aquellas a las que con toda pompa se les dio el nombre de filosóficas. La historia de México, la historia de esas ideas, lleva aquel signo imborrable, pero con esa misma fuerza ha presentado otras propuestas, personas e impecables formas de pensamiento, que leídos ya desde nuestro siglo más cercano, resultan ser las formas más originales, en tanto expresión de su propio espacio-tiempo, de hacer y escribir filosofía. A muchas autoras y autores mexicanos se les ha sepultado en vida porque son bastante incómodos para cualquier modelo con pretensiones homogeneizantes. Con el tiempo algunos han sobrevivido en catálogos familiares, memorias de simpatizantes, en estantes universitarios abovedados y celosamente resguardados del alcance del tiempo y sus roedores. Ahí está Vera Yamuni en una colección que no lleva su nombre, solo su dedicatoria. Está José Revueltas, haciendo arder en lo desperdigado las manos que lo toquen, y está también Emilio Urano. Me los imagino cruzándose por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria, luchando cada quien por su parte. Lo pienso y creo que su amistad habría sido explosivamente nutricia y probablemente no tendríamos que colocar tantos signos de interrogación a los simposios de filosofía mexicana. Confieso que me da mucha curiosidad ver cómo el aspecto académico de la filosofía está en riesgo. En sus buenos años le tocó ser incendiaria. Sus discursos eran audibles y parece que hoy le tocó incendiarse por correr detrás del urgente, por vislumbrar el peligro, pero sobre todo porque su voz siempre política es una amenaza constante y debe lidiar con el oficialismo. En ese sentido, su misma parquedad, traducible en créditos académicos,
la orilla a su riesgo académico. Desde luego a esta percepción me arriba la tristeza por la pobreza educativa a la que nos acercamos con programas curriculares menos humanistas y cada vez más carentes de sentido. No me malinterpreten, no me da gusto ver que la filosofía camine sobre fuego y sus aulas ardan por su ausencia. Lo que me resulta irónico, y de ahí la curiosidad, es suponer que la filosofía, para salvarse, deba ser oficial y confiar en que de alguna manera, siendo así, podrá mostrar su verdadero carácter y efectuar transformaciones sociales. Hay mucha desconfianza e incertidumbre en lo que pienso, lo admito, pero esto mismo ha dado actualidad a los discursos en filosofía mexicana. Actualmente se han sumado muchos esfuerzos de maestras, maestros y practicantes de la filosofía en México para visibilizar esta crisis de los programas de educación, y el esfuerzo no solo apunta a una reestructuración programática, sino a una transformación real sobre nuestra práctica discursiva, sobre nuestras experiencias e interacciones en el mundo, sobre su potencial crítico, en una edad en la que las y los jóvenes pueden transformar y transformarse. Todo esto es una muestra de cuán importante es que en las aulas se traben narraciones que pasen por la interpretación filosófica y al mismo tiempo de cómo es importante y urgente que los discursos filosóficos se empapen del mundo y lleguen a tantas aulas y oídos como les sea posible, desde las infancias hasta todos sus procesos de experiencia. La filosofía mexicana, sabiéndose parte creativa de nuestra cultura y sus prácticas sociales, tendría que resaltar ya no por su academicismo, sino por su intimidad, o en todo caso que trasladará su intimidad descriptiva a su actividad profesional. Sin la experiencia práctica, difícilmente podría ejecutarse la capacidad por transgredir cualquier estado de cosas y mancharse las manos con experiencias otras, de las que se desbordan por los dedos, de las que hacen sudar frío, de las que no se quieren mirar, de las que avergüenzan, de las que no nos toman en cuenta. Hasta ese momento podríamos presumir de una filosofía mexicana transformadora, real, democrática, de una relación fundamentalmente ontológica y política entre lo que somos cultural y socialmente y lo que hacemos filosóficamente. En 2011, Guillermo Hurtado, por ejemplo, hablaba sobre la formación de ciudadanos colectivos o de ciudadanos con sentido de colectividad como trabajo propiamente de la filosofía en su relación política. Desde luego, la actividad filosófica puede ser mucho más amplia, no reductible a unas cuantas filosofías, mucho menos a unas cuantas personas, sino en la posibilidad por transmitir su característica predominante de reflexión y crítica. Por encima de nuestros intereses propiamente intelectuales está el tiempo en que vivimos, sus demandas, sus crisis y sus retos. El compromiso temporal, aunque suene redundante, la decisión de vivir inconforme en el mundo y visualizar lugares de encuentro probablemente sea uno de los rasgos más nobles, pero también más arriesgados de hacer filosofía, porque es sacarla de su confort puramente teórico y arrojarla, situarla y darle un sentido. El 27 de febrero de 1953, estando en Alemania, Emilio Uranga anotó en su diario: "Lo grande es lo único que la filosofía justifica y rescata". Había pasado solo un año de la publicación del análisis del ser del mexicano y Uranga ya estaba fatigado, descontento con lo que sus ojos distantes miraban a la filosofía, atado de manos por el escaso ruido que él y sus compañeros de generación, los Hiperión, habían logrado. ¿Quién juzga qué es lo grande y por qué le toca a la filosofía justificarlo? Es verdad que la filosofía, en su tardanza, en su maceración, en su mantenerse a un paso de distancia, es quien llega y nombra los problemas de la historia sin siquiera reparar en el profundo impacto que su quehacer y su no hacer deba rescatar la historia. ¿O es que más bien a la filosofía le ha faltado desarrollarse con paso histórico, tironeándose con ella, haciéndose también histórica? Uranga ya lo intuía. La filosofía mexicana no estaba actuando en el escenario del ritmo de las cosas, no se preocupaba ni en justificaciones, acaso en rescates, pero su banquillo no alcanzaba el ideario político de la época y su trabajo. En ese sentido, se perdió en el tiempo hasta hace no mucho que saltaron sus críticos y lectores. Y ahora estamos en las mismas, viendo cómo lo grande, como lo meramente oficial, ni es lo que nos corresponde, ni es lo más preocupante. Creo humildemente, mas no ingenuamente, que la filosofía mexicana debe volverse vital,
cercana a los problemas propios de la existencia, al hambre que pasa un país, a la guerra que arrasa naciones, a las preocupaciones estudiantiles, a los problemas de casa. Esa practicidad no significa en medida alguna, para quienes tienen miedo de volverse menos importantes y menos académicos, socavar la rigurosidad y disciplina que el trabajo intelectual demanda. Al contrario, es trasladar esa exigencia a la vida común y sumergirse en su dimensión política de situarse simultáneamente con el mundo. Quizá debamos observar con afán microscópico, ir sobre los granos de arena que estos grandes océanos que nos escoltan desmenuzaron con el tiempo. Intentemos un esfuerzo sobre lo mínimo, sobre la experiencia de quien te acompaña en el transporte, en nuestra propia casa y todo lo que te lleva a ella. La filosofía de lo grande y sus amplísimas y rebuscadas justificaciones no tienen mucho sentido, desde luego no uno comunitario, pero sí ha encajado en el programa del tiempo que vivimos. Sin embargo, lo verdaderamente histórico, su relato, como dijera Aureliano, es un trabajo artesanal. Su pasado sigue vivo y no precisa justificaciones, señala sentidos. No digo que la filosofía deba despojarse de su pasado, terrible la mayoría de las veces, de lecturas que han contribuido a una mentalidad hegemónica, porque están ahí junto a otras tantas que han criticado y martillado sobre ellas, porque así también es el ejercicio filosófico, desconfiado, necio y altamente problemático, pero tomados con cierta disciplina y afán hasta didáctico, puede proporcionarnos nuevas perspectivas críticas de nuestra historia. Habría que desmenuzar mucho, levantar polvaredas y despertar a 2 o 3 muertos para que nos hablen, nos sitúen y nos ayuden a orientarnos. El trabajo se hará probablemente con pinzas, gafas y guantes, muy artesanal todo, como el de reencontrarnos con la letra de algún diario íntimo, trabajo excepcional del maestro Castañón, por ejemplo, que no dudo haya padecido de severas alergias e infecciones respiratorias para aprender nuevas formas de lectura en las cajas de los recuerdos, las anécdotas y las memorias. En el año 2018 se publicó el libro Filosofía Mexicana del Dr. Aureliano, producto de 12 años de escritura, como se lee en el epílogo y la contraportada, con una preocupación de corte plenamente práctico, esto es, de reconstrucción histórica y racional, a la cual le sigue, como dice Aureliano mismo, una reconstrucción discursiva. De esta manera el trabajo del filósofo será, entre otras cosas, hacer las veces del historiador, que fija sus objetivos no ya en hechos en sí, sino en todo el campo de lo que está por hacer, de ahí su ser práctico. Samuel Ramos, como señala Aureliano en su libro, es el iniciador de una generación preocupada por las expresiones culturales que denominamos mexicanas, no necesariamente de sus aspectos ontológicos, pero sí de su carácter en el contexto cultural de la época. A estos esfuerzos se suma, por ejemplo, por supuesto, la forma estilística que José Daos detecta como una peculiaridad de la filosofía mexicana de la época y, por supuesto, de sus alumnos del grupo Hiperión, el ensayo. Una forma que no sigue estrictamente las pautas del método científico y del que, sin embargo, no se le puede acusar de ser poco ordenada, ni mucho menos falta de rigurosidad en su forma discursiva, ni en sus intentos militantes, políticos y sociales, papel de la filosofía que Gauss transmitió a sus alumnos. Hay, pues, una agenda filosófica pendiente que Aureliano sabe debe ser respondida de forma distinta. A modo esquemático, a partir de sus clases y algunas anotaciones mías, podríamos decir que la filosofía, la nuestra, la que piensa y teoriza dialécticamente desde circunstancias históricas de México, podría caracterizarse por su carácter teórico y racional de pensar y por su carácter práctico e histórico de reconstruir la historia y sus discursos. Pensar y reconstruir. De acuerdo con estas características teórico-prácticas, la filosofía podría estar en condiciones de convertirse en un modo de resistencia sobre las formas imperialistas en las que se suma la realidad mexicana: despojos, explotación, violencia, desigualdad, corrupción, servilismo, etc. Para hacerlo, la filosofía, o más propiamente el trabajo filosófico, que incluso puede ser narrado desde cualquier otra forma discursiva plenamente humanista, consistiría en responder críticamente a las demandas de la sociedad mexicana, haciendo accesibles sus formas de posibilidad, reconstruyendo su trayectoria histórica. En ese trabajo es posible que caigamos en viejos vicios en los cuales encontramos una peligrosa familiaridad.
ya sea por su discurso, por lo que oculta ese discurso, o porque sencillamente así nos enseñaron, leernos desde los monumentos. Y no es porque por sí solos los monumentos no cuenten con su propia dosis crítica, sino porque nos perdamos en su espejismo. Pero aprendí con mi maestro que la filosofía mexicana debe llevar el sello de una crítica y prevención contra la barbarie, de su forma de hacer y narrar la historia de manera otra, intentando sobre lo oculto e interrogando lo obvio, el no aceptar sin miramientos ningún discurso, y esto vale, según mi opinión, para la filosofía mexicana como para la filosofía en general, que no es, la primera, la mexicana, más que el trabajo minucioso de lo íntimo de la trabajo minucioso sobre lo íntimo de la segunda. Eso es, concebir la filosofía mientras reconstruimos y trabajamos sobre la filosofía mexicana. A México le ha tocado librar varias batallas, unas más sangrientas que otras, unas de más hondos ideales que otros, pero todas han dejado al descubierto heridas punzantes como las que provocan incansablemente los vicios colonialistas. No dejamos de sufrirlos y su paradigma sigue vigente en las polaridades o desigualdades que vive nuestra sociedad. Nos llamamos mexicanos y mexicanas, pero lo cierto es que las hay de muchos tipos y formas, que no es lo mismo ser y vivir en la Roma que en una colonia que se llame obrera en cualquier ciudad del país. Estas siempre están a orillas de la vía del tren de carga. En mi ciudad natal, por ejemplo, en Salamanca, la obrera está por la vía, por Pemex, por la Terna y por la falla de San Andrés, estratégicamente colocada entre la mugre, el ruido y la inseguridad, súper ubicada. Y debo decir, no es para nada de las colonias peligrosas, pero aún ahí las zonas dicen mucho, dibujan un panorama clarísimo de lo que es vivir bajo un mismo sol con abismales diferencias. La vía y el río nos dividen casi entre buenos y malos, pero a su vez el río y la vía sufrieron de aquellos vicios. México tiene ese signo de crisis grabado en la suerte de todos los que nacemos en él, y al parecer ejecutar un proceso de desherede no es la solución. Quizá la transformación venga de la aceptación y constante lucha que esa aceptación imprime, de su rabia, de su inconformidad, de su crisis. Dice Uranga, cito, el problema de lo mexicano no podría decirse que está próximo a nuestras preocupaciones, refiriéndose a las preocupaciones del grupo Hiperión, sino que para ser más justos, habríamos de añadir que nos es constitutivo, con él hemos ascendido, y si se hundiera, tras de su ocaso, también se iría el nuestro. Fin de cita. La crisis de la filosofía mexicana, de sus preocupaciones y de sus lugares de encuentro, están presentes en su forma oficial o normativa dentro del plan de estudio mexicano y al mismo tiempo de su constitución más íntima, de las personas que se embarcan en ella. Cuando pienso en la filosofía mexicana no solo pienso en un núcleo académico, también pienso en la subjetividad que representa, en sus percepciones, en sus formas de vida, en sus experiencias íntimas, en sus formas más cotidianas, y justo en ellas es donde reverdece. La experiencia en su distancia académica hurga en sus sombras, en todo lo que no dice porque no cumple con todos sus criterios formales ni estructurales. Dice Aureliano, recordando a José Revueltas en su inseparable vida y obra, que la experiencia no es la memoria simple de los eventos de los que se compone una vida, sino una forma privilegiada de conocimiento, de transformación y autotransformación, tanto de uno mismo como de su propia circunstancia. En rigor, la experiencia es una forma elemental de praxis, y esta experiencia reflexionada, sin importar por ahora que pueda ser individual o colectiva, lo definitivo de ella es que nunca deja las cosas como están. Si la filosofía mexicana no solo traba migas con la experiencia, sino que le es constitutiva, toda crisis que en ella aparezca tendrá el sentido de la bidireccionalidad, es más, el signo de la recurrencia, del devenir, de lo que está ahí llamándonos, hiriéndonos, como dice Uranga. Ahora mismo celebramos el trabajo y la obra de Aureliano Ortega, apostador de lo disperso, como un pasatiempo en el cual revela las caras de la filosofía o sus posibles comos en manos de tantas personalidades que ni se denominan filósofos. Gran maestro, oyente y lector, preocupado por la práctica discursiva,
formas que ponen de frente al tiempo con nuestra propia realidad. Y su apuesta no sé si seguía en el aire o ya tocó la mesa, pero iba por todo, no solo el carácter académico de la filosofía, tampoco únicamente repasar la factura programática de los planes de estudio, sino nada más ni nada menos que preguntar por y desde nuestro espacio-tiempo, como sujetos críticos, las fosas clandestinas que este tiempo terrible, como dice Aureliano, ha acabado. Y entonces se pregunta, ¿qué filosofía mexicana para el presente? ¿Por cuál seguiremos apostando? Bueno, pues para Aureliano hay una tarea teórico-práctica, de establecer un programa de investigación que se adecue precisamente a esa diversidad, o más precisamente a esa dispersión narrativa e histórica de nuestro actual tiempo terrible. Pero ciertamente el acceso a cualquiera que signifique nuestra filosofía actual está obstruido por el escenario mismo del país, un país que teje realidades a diestra y siniestra, que crea verdades históricas y clausura experiencias y circunstancias, que es más dogmática e impenetrable, que nos corre a una distancia nada descriptiva, sino sistemática y violenta, repetitiva en sus hechos. ¿Cómo formularemos y estableceremos un programa de investigación si estamos siendo corridos de nuestro propio tiempo? Supongo que en el camino mismo, sin mucha mesa donde apoyarnos, con plumas al aire y sin dejar de movernos en esa discontinuidad, pero esta es quizá una perspectiva poco fructífera que intenta levantarse, ya sea constructiva o destructivamente desde la devastación. Aureliano va por la forma crítica y dialéctica de la filosofía contra la barbarie. Sobre su libro Filosofía Mexicana he pensado muchas cosas a modo de legado, y como lectora de Emilio Uranga, otro que dejó pesadísimas tareas, encontrarlo en las páginas finales del libro de Aureliano siempre me resulta placentero. Uranga era tan crítico con los demás como lo fue consigo mismo, y creo que no hay mayor muestra de ello que en su aplastante camino que se pone piedras por pies. Separarse de sí mismo, separarse de su obra, renunciar al espacio que ha transitado e incluso a las amistades que llegó a cultivar. Su vida y su obra no podían comunicarse, y no digo que no lo hiciera entre grietas, pero abiertamente, a viva voz, construyó caminos paralelos, vías que volvieran palpables las diferencias, fórmulas que hicieran posible la resistencia de su carácter histórico, ético, ontológico y político, con una realidad y una literatura que perfectamente podrían marchar sin él y sin sus pesadas piedras. La distancia entre Uranga y su obra no estaba separada como si de realidades distintas y objetables se tratara. Creo y estoy convencida de ello, que fue un recurso, su único recurso metodológico, para asistir al encuentro de su propia resistencia dialéctica, asir ambos lados de la cadena y colocarse en medio, para desde ahí sopesar, criticar y tal vez solventar esta llanura que llamamos filosofía mexicana. No me queda más que agradecer a mi maestro Aureliano por dejarme ser partícipe de sus aventuras histórico-filosóficas y por compartir tantos momentos críticos y agradables en el aula, en los encuentros y en sus libros, por asesorarme y escucharme con atención. Bajo su tutela aprendí un montón de cosas, pero quizá la más significativa, y que es además de una cita de Uranga, lo importante es no dejarse aturdir. Esto no es un simple consejo, es una tarea, es una característica de quienes piensan de manera reflexiva y crítica sobre su propio tiempo, para no abandonar los ánimos, para resistir y continuar por el camino de la filosofía. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Tania. Ahora entonces pasamos a la participación.